Bueno, muchachos, aquí ya vamos a empezar. Entonces terminamos toda la parte de consumo voluntario y ahora vamos a arrancar con toda la parte de metabolismo de los tres nutrientes: proteína, carbohidratos y lípidos. Entonces, en esta parte, pues obviamente les voy a mandar textos para que complementen porque hay que ponerle mucha atención a este tema. Entonces vamos a empezar con la parte proteica, ¿cierto? Entonces, para que recordemos, aquí voy a mover esto un poquito. Estos son como todos los aminoácidos que nosotros utilizamos en el tejido animal, ¿cierto? Huevo, leche, carne, etcétera. Pero acuérdense que hay como 400 aminoácidos, eso ya lo vimos en Nutri1. Entonces, estos son los aminoácidos, y en los aminoácidos, le pongo aquí colorcito rojo, en los aminoácidos, nosotros tenemos que toda la parte del radical, perdón, toda la parte donde está el grupo amino y el grupo carboxilo es exactamente igual entre todos los aminoácidos, ¿sí o no? Pero es diferente específicamente en el radical, que es lo que ustedes ven en amarillo, ¿cierto? Y ese radical es el que le va a conferir o le va a dar al aminoácido una propiedad diferente, ¿cierto? Hay muchas formas de catalogarlos. Aquí hay unas que son los alifáticos, polares, ácidos básicos aromáticos. Sin embargo, hay unos que son, por ejemplo, neutros, hay unos que son con carga positiva, unos con carga negativa, y todas esas características que le va a dar ese radical a cada aminoácido, pues va a ser, por ejemplo, que haya mayor o menor digestión, entonces entrando ahí del intestino al torrente sanguíneo, también va a ser que sea mucho más fácil que entre a la célula, otros que sirvan para transporte, otros que todos tienen pues una función dependiendo de ese radical, ¿cierto? Bueno. Además de todos los aminoácidos, ¿cierto? Vimos que hay unos esenciales, unos no esenciales, vimos que hay unos limitantes, etcétera. Entonces ustedes tienen que acordar de eso. Nosotros hacemos mucho énfasis en este que es la alanina. A ver si esto se puede. Eso. Hay uno que es la alanina, ¿cierto? Que precisamente este radical tiene un aspecto muy específico que ya lo vamos a recordar. Acuérdense también de la glutamina, ¿cierto? De la glutamina, que tiene una particularidad, que es que tiene dos grupos amino. Entonces, miren, un grupo amino en su radical y un grupo amino en su estructura normal, ¿cierto? Que acuérdense que este era el de transporte, es un aminoácido neutro. Y al ser un aminoácido neutro y con dos grupos aminos, pues tienen la característica de que puede transportar el amonio de forma segura por todo el cuerpo, ¿cierto? Recuerde que también hablamos mucho del, aquí está como ácido aspartico y ácido glutámico, que es la glutamina y el aspartato, ¿cierto? La glutamina, glutamato, perdón, y aspartato. Y esos dos también los habíamos visto. Tanto la alanina como la glutamina, como el glutamato y el aspartato, acuérdense que son aminoácidos no esenciales, los produce el cuerpo tranquilamente, pero son los aminoácidos por los cuales ocurren todas las desaminaciones, transaminaciones que ocurren en el cuerpo. Acuérdense que la glutamina, tanto la glutamina como el glutamato son los únicos que se pueden desaminar, ¿cierto? Por la glutamato deshidrogenasa. Eso ya lo habíamos visto, pero ahorita lo vamos a recordar un poquito más. ¿Listo? Y para que nos acordemos también de otras características que no se nos olviden, acuérdense de la metionina, acuérdense de la lisina, que no la encuentro, la lisina, y acuérdense de la treonina, que está por donde no la veo, y la treonina, que esos son los tres, mírenlo acá. Estos son los tres aminoácidos limitantes por excelencia, ¿cierto? Acuérdense que la metionina y la cisteína son los azufrados, y al ser azufrados forman esos puentes de sulfuro, y esos puentes de sulfuro son los que le van a conferir a las proteínas soporte y protección, porque forman unas estructuras muy fuertes, ¿cierto? Ahí vamos acordando de cosas de nutrición 1. Listo. Ah, eso hay que borrar. Borrar. Un segundito.
Bueno. Listo. Entonces, en esta diapositiva, pues estamos viendo los diferentes aminoácidos esenciales, no esenciales y semiesenciales, que son los que, acuérdense que son los que se producen a partir de los esenciales. Y recuerden que yo siempre les decía que se aprendieran lo de los tres globitos, ¿sí o no? Los tres globitos, que son glutamato, glutamina y glicina, pegados de una pitica que se llama la serina, ¿cierto? Y con una pila AAA. Esa pila AAA le va a dar alanina, aspartato, asparagina, ¿cierto? Eso es una forma de recordar esto, que son como tres globos pegados de una pitica en forma de S, de una AAA. Entonces, de una vez saben, glutamato, glutamina, glicina, serina, alanina, aspartato y asparagina, que son los aminoácidos no esenciales. Nosotros nos vamos a centrar mucho otra vez. Vuelvo y le repito, glutamato, glutamina, en la parte de alanina y en la parte de aspartato, ¿cierto? Que ustedes ya deben estar recordando cuáles son los cetoácidos de eso. ¿Listo? Y acuérdense de la metionina y la cisteína, que a partir de la metionina se produce la cisteína. Entonces, cuando ustedes vayan a balancear dietas o a ver requerimientos en el próximo semestre en alimentación, se van a dar cuenta que aparece mucho como met de metionina más cis, ¿cierto? Y es porque es independiente cuál se dé en la dieta, porque a partir de uno se produce el otro. Entonces, en vez de decir cuánto requiere de metionina, no, se puede decir cuánto requiere ambos de metionina y cisteína, porque tienen una capacidad de transformación muy alta. Muy bien. ¿Cómo se...? Me toca borrar así, no sé cómo borrar bien. Ah, borrar. Listo. Muy bien. Aquí entonces recuerden que cada aminoácido está compuesto de, tenemos el grupo amino, ¿cierto? Tenemos el grupo amino, bueno, tenemos que todos los aminoácidos se componen de uno, el grupo amino, ¿cierto? El NH2, y ese NH2 recuerden que se puede convertir en NH3 o NH4, que es amonio, la forma gaseosa. Y tenemos lo que es la cadena carbonada. Acuérdense que esa cadena carbonada es un sinónimo de ¿qué? O sea, la cadena carbonada es igual a un alfa-cetoácido, ¿cierto? Que son diferentes para cada uno de los aminoácidos. ¿Por qué es diferente? Pues porque considera el radical, que es lo único que diferencia entre los aminoácidos, ¿cierto? Entonces tenemos el alfa-cetoglutarato y además, por este lado, también acuérdense que es un sinónimo de energía, ¿cierto? La parte de la cadena carbonada es la parte energética de los aminoácidos. Entonces nosotros cuando veamos el metabolismo de proteínas nos vamos a dar cuenta que siempre es la misma función. ¿Cómo así que la misma función? Nosotros vamos a, primero, siempre que se va a utilizar un aminoácido en el cuerpo que no sea en forma de proteína, siempre vamos a hacer esta ruptura, ¿cierto? Esta ruptura. Esperen a que pase un carro. Va a pausar. Entonces, siempre que vamos a utilizar siempre que se va a utilizar la proteína en forma de que no sea proteína como tal, siempre vamos a tener que empezar a romper acá, ¿cierto? Y acuérdense de esto. Este grupo amino siempre se tiene que eliminar del cuerpo, que se va a convertir en ¿qué? Principalmente en los animales ureotélicos, en urea, ¿cierto? Para poderlo eliminar, porque acuérdense que esto es tóxico, ¿cierto? Es tóxico. Ojo con esto. ¿Listo? Este amino es tóxico. Entonces, al ser tóxico, hay que eliminarlo rápido y de manera segura. Y la parte del cetoácido, ya miramos para qué lo necesitamos. Pues la mayoría de veces se va a convertir en energía y esa energía puede ser en forma de lípidos, en forma de cadena carbonada como tal, solamente para meterlo en el ciclo de Krebs o en la glicólisis, o puede ser para formar glucosa, ¿cierto? Entonces vamos viendo eso. Yo borro aquí, ¿cierto? Listo.
Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Acuérdense que nosotros aquí, ¿cierto? Tenemos esto. ¿Qué significa esto? Esto es que nosotros, esto por aquí, es que nosotros a partir de la proteína se va a metabolizar totalmente diferente en dependencia según de lo que se vaya a necesitar en el metabolismo, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos que los aminoácidos están en exceso, ¿cierto? Acuérdense que la primera regla que les enseñé, la energía no se bota. Entonces, cuando está en exceso, lo primero que tenemos que hacer es transaminar todos los aminoácidos hasta llegar a ¿cuál? A glutamina, a glutamato. ¿Por qué a esos dos? Porque acuérdense que el glutamato, a través de la glutamato deshidrogenasa, podemos desaminar. ¿Qué es desaminar? Es eliminar el grupo amino que es tóxico. ¿Cómo es la desaminación? Principalmente, la mayoría de veces, el proceso de desaminación es para que el NH2 o el grupo amino quede libre y pueda entrar en el ciclo de la urea, ¿cierto? Entonces, este ya entra aquí en el ciclo de la urea. Muy bien, esto es cuando nosotros tenemos altas cantidades de proteínas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que va a decir, no, yo para qué más proteína, lo que voy a hacer es que voy a coger todas las cadenas carbonadas y las voy a meter en energía, ya sea en forma de tejido, ya sea consumiéndomelo, pero guardar todo lo energético y botar todo el amino. ¿Qué va a pasar en ayuno? En ayuno nosotros tenemos antes una deficiencia, vamos a poner que este ayuno es una deficiencia energética, una deficiencia energética. Cuando no hay energía en el cuerpo, que esa es la primera embarrada que yo les digo que como nutricionistas, es que cuando no hay energía en el cuerpo, el grupo amino se va a aprovechar, el aminoácido se va a aprovechar en forma de energía y eso es lo que nosotros no podemos hacer porque es muy costoso, es muy costoso. Uno, la proteína la necesitamos, es para tejido que vamos a vender, carne, huevo, leche, ¿cierto? Segundo, cada que se elimina un grupo amino, acuérdense de los ureotélicos, son 2 ATPs que se consumen por cada molécula de amino que va a entrar en el ciclo de la urea. Entonces no nos sale sacar energía de la cadena carbonada para gastarnos energía en la eliminación del amino. Entonces no es tan eficiente. Entonces, en este caso que tenemos baja energía, ¿cierto? Pongámosle un ayuno. ¿Qué va a hacer el cetoácido? Pues primero, como no hay glucosa en el cuerpo, pues vamos a hacer gluconeogénesis, es decir, formar glucosa a partir de moléculas como una cadena carbonada. Esta cadena carbonada se puede convertir en glucosa, ¿cierto? Se puede convertir en glucosa, ahorita lo vemos cómo. Por ejemplo, esto ya se lo tienen que aprender. Los rumiantes, como el rumen se come todo el azúcar que uno le eche, si yo le echo melaza, si le echo maíz, todo se me lo consume el rumen, el rumiante no tiene grandes cantidades de glucosa a nivel sanguíneo. ¿Eso qué va a hacer? Que los rumiantes son especialmente, lo voy a colocar aquí en rojo, son especialmente gluconeogénicos. Los rumiantes todo el día, a partir de los ácidos grasos volátiles y a partir de la proteína, están formando glucosa para mantener los niveles de glucosa en sangre estables, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Entonces, ¿qué va a hacer cuando está la energía baja? Pues uno, gluconeogénesis para subir los niveles de glucosa en todos los animales, ¿cierto? Pero especialmente en rumiantes. Y la cetogénesis, que es la formación de lípidos, ¿cierto? Todo lo que diga ceto, acuérdense que son pedacitos de lípidos, provienen de los lípidos. Entonces, la cetogénesis es la formación de lípidos a partir también de estas cadenas carbonadas. Y aquí es donde yo les digo, todos los que están yendo al gimnasio, etcétera, etcétera, y consumen mucha proteína, si dejan de hacer ejercicio, pues esta cadena carbonada va a ir a formar grasa, ¿cierto? Va a ir a formar lípidos, pongámosle aquí grasas, que esto es muy duro, grasas, ¿cierto? Entonces en ayuno se va a producir cetogénesis. ¿Para qué? Para suplir las necesidades energéticas que se están dando en ese momento, ¿cierto? Ya habíamos hablado del exceso de proteína, pero ese exceso de proteína va a mantener, va a cuidar ese cetoácido para, ¿cierto? Para ya sea o formar energía, tejido energético
o síntesis de lípidos, pero esta síntesis de lípidos es diferente a la cetogénesis. ¿Cómo así? En este caso es para suplir necesidades energéticas, en este caso es para hacer tejido adiposo, porque aquí como estamos en ayuno necesitamos consumir energía. En cambio aquí como hay exceso es simplemente para poderlo guardar, porque acuérdese que no lo bota, ¿cierto? No se bota la energía en el cuerpo. Gracias, está más fácil. Listo. Muy bien. Sigamos. Bueno, entonces recordemos, esto no nos vamos nunca a poder despegar de él. Movamos esto aquí como un poquito. Aquí, creo que... Bueno, aquí tenemos la glicólisis, ¿cierto? Una glicólisis básica, normal, común y corriente, como todos la conocemos. Y esa glicólisis bueno, aquí ya está desde gliceraldehído 3-fosfato, ¿cierto? Aquí ya pasó toda la glicólisis. Aquí ya estamos desde este gliceraldehído 3-fosfato. Ese gliceraldehído 3-fosfato es me adelanto, eso es un cuerpo cetónico. Cuando nosotros veamos metabolismo de lípidos, nos vamos a dar cuenta que muchos de esos intermediarios que hay entre coger una acetil-CoA, ¿cierto? Que la acetil-CoA viene aquí despuesito de piruvato, ¿cierto? Acetil-CoA, que es el que comienza, la molécula que comienza el ciclo de Krebs, que ya vamos a ver. Entonces, ese gliceraldehído 3-fosfato es un cuerpo cetónico que se produce a partir de el acetil-CoA. Y ese acetil-CoA, ¿cierto? Porque esto puede ir como tanto para acá, ¿cierto? Como puede ir para acá, ¿cierto? Entonces, me adelanto un poquito. Este es un cuerpo cetónico, después lo vamos a entender bien y vamos a ver cómo es la biosíntesis de lípidos, ¿cierto? Y vamos a recordar un poquito de la beta-oxidación. Entonces, del gliceraldehído 3-fosfato ya baja. ¿Y qué les quiero mostrar con esto? Primero, el fosfoenol piruvato. Este no lo vamos a aprender. ¿Por qué no lo vamos a aprender? También le llaman así en inglés, en las siglas en inglés, que se llama fosfoenol piruvato, es PEP, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con ese fosfoenol piruvato? Ese fosfoenol piruvato es porque desde fosfoenol piruvato a piruvato está esta flechita que hay hacia acá, siempre es hacia acá. Es decir, el piruvato no se puede convertir en fosfoenol piruvato, ¿cierto? Ya vamos a entender bien eso. Esto no puede ocurrir, no se puede convertir. ¿Por qué? Porque no hay una enzima que vaya de para arriba, ¿sí o no? Pero el fosfoenol piruvato, el acetil-CoA, sí puede hacer esto, miren. Bueno, el acetil-CoA no, qué pena. Es el oxalacetato que está por aquí, el oxalacetato, ¿cierto? Que ahorita lo vamos a ver mejor. El oxalacetato es capaz, a través de una enzima, coger y volverse fosfoenol piruvato. ¿Y eso qué repercusiones tiene? Esto es el punto donde se une hacia arriba, o sea, hacia arriba es donde se une el ciclo de Krebs con la glicólisis. Me explico. El ciclo de Krebs, acuérdense el circulito, ahorita lo vamos a ver, agarra por oxalacetato y se sube a fosfoenol piruvato. Y miren estas flechitas van para ambos lados. Y cuando van para ambos lados, ¿qué significa? Que a partir del fosfoenol piruvato se puede formar gliceraldehído 3-fosfato. Y este gliceraldehído 3-fosfato, al fin y al cabo, ¿qué puede hacer cuando sube el todo? Forma glucosa, ¿cierto? Forma glucosa. Entonces ahí vamos integrando. Ya vamos entendiendo un poquito cosas. Vamos viendo, ahora lo que vamos a intentar entender es cómo agarrar cada aminoácido o cada cetoácido y se va a incorporar en el metabolismo del animal dependiendo de lo que él necesite, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Ponemos ya todo esto, que no nos quede ahí. Listo. Sigamos. Bueno, aquí tenemos ya un ciclo de Krebs completo. Vamos esto como por aquí. Este ciclo de Krebs completo, a ver, un poquito más a esto. Esto me gusta casi siempre moverlo cada diapositiva. Eso. Vamos a ver un poquito más grueso, a ver qué tal nos va eso. Listo. En este ciclo de Krebs, para que nos acordemos de él, todo empieza, mire que nosotros íbamos en piruvato.
¿cierto? Íbamos en piruvato. No, sí, eso. Íbamos aquí en piruvato. Este piruvato, mire, aquí hay un error, ¿cierto? Ahí dice oxalacetato y ese oxalacetato, bueno, no hay un error. Y lo que está mostrando es que de piruvato puede ir a oxalacetato. No nos fijemos en eso. Entonces acuérdense que el ciclo de Krebs proviene de la glicólisis teniendo como sustrato el piruvato y ese piruvato lo que va a hacer es que va a convertirse en acetil-CoA y acetil-CoA es el centro del universo metabólico, todo para en acetil-CoA, ¿cierto? Y la acetil-CoA es un precursor número 1 de energía y es un precursor número 1 de grasa, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a entender aquí? Uno, que se forma acetil-CoA, ¿cierto? Este es muy importante. Y la acetil-CoA es donde da el punto de inicio para mire, citrato, isocitrato, yo siempre me salto esto. Citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato. Acuérdense de este. Alfa-cetoglutarato, que ustedes algunos ya se deben estar acordando qué aminoácido es que es. Succinil-CoA, succinato, fumarato, malato, acetato, ¿cierto? Entonces acuérdense, citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato. Y después aprendas esto. Succionar cigarrillo es malato para la oxalacetato, ¿cierto? Succinato, fumarato, malato, oxalacetato, ¿cierto? Uno se lo va recordando ahí con el tiempo. Pero ¿dónde vamos a tener nuestros puntos? Nuestros puntos los vamos a empezar a encontrar aquí. Uno, el oxalacetato, el alfa-cetoglutarato, ¿cierto? Estos son muy importantes en todos los animales. Y aquí el piruvato. ¿Por qué? ¿Por qué son tan importantes? Porque yo le cambié colorcito y todo esto. El piruvato, ¿cuál es el aminoácido del piruvato? ¿Cómo así que cuál es el aminoácido? Acuerde que el piruvato es el cetoácido de la alanina. Por eso es tan importante esa alanina, ¿cierto? Porque esa alanina puede formar piruvato en un solo paso. No es sino desaminar, pues transaminar, porque acuerde que la alanina no se puede desaminar. La alanina se le quita el grupo amino y ahí mismo queda piruvato. ¿Y ese piruvato qué puede hacer? Puede echar para arriba, ¿cierto? Ese piruvato, pues a través de otra enzimita acá, puede echar para arriba en forma de glucosa, pero ese piruvato también ¿qué puede formar? Acetil-CoA, ¿cierto? Entonces la alanina puede dar muy rápidamente energía y puede dar mucha energía porque mire, es el comienzo, la alanina se convierte en piruvato y el piruvato se convierte en acetil-CoA y va a producir toda la cantidad de ATPs que puede producir un ciclo de Krebs. Y acuérdense que ustedes se tienen que acordar que eso se produce. Mire, produce 3 NAD, vamos a contarlos. Un NADH, 2 NADH, 3 NADH, ¿cierto? Entonces van 3 NADH, que acuérdense que ustedes ya aprendieron eso en beta-oxidación. 3 NADH. Además, tiene que producir por ahí un FADH. Yo creo que es este, sino que no se está viendo acá. Sí, es este. GTP es este. Este es el FADH. Un FADH, qué pena ahí la escritura, y también va a dar a pie un ATP, ¿cierto? Que está aquí, véalo aquí, y un ATP. Entonces, toda esa energía se puede producir a partir, toda esa energía se puede a partir desde una alanina, ¿cierto? Desde un aminoácido que se le quita el grupo amino y el cetoácido es el piruvato y puede producir toda esa energía. Pero acuérdense también del alfa-cetoglutarato. ¿Cuál es el aminoácido del alfa-cetoglutarato? El glutamato. El glutamato, cuando se le quita el grupo amino, se convierte en alfa-cetoglutarato. Es decir, puede producir toda la misma energía, lo único que no puede producir es un NAD más. Entonces, mire que el alfa-cetoglutarato aún ya tiene menos energía que la alanina, puede producir menos energía, ¿cierto? Pero a su vez, también tenemos el oxalacetato, que ¿cuál es el aminoácido del oxalacetato? Va a ser el aspartato. Y el aspartato, cuando se quita el grupo amino, se convierte en oxalacetato. Y ese oxalacetato, ¿qué puede ir a formar? Puede ir a formar, uno, puede ayudar para continuar un ciclo de Krebs, o sea que produce muy poquita energía el oxalacetato como tal, porque requiere de una acetil-CoA, pero el oxalacetato tiene una funcionalidad, puede agarrar para arriba. ¿Para dónde? Para el PEP, o sea, fosfoenol piruvato. Entonces, ese oxalacetato puede subir
a formar glucosa, ¿cierto? Y esto todo va a ser muy importante porque ustedes ya tienen que empezar a analizar cosas como esta. Tengo un cerdo, una cerda recién parida. ¿Qué es una cerda recién parida? Que consume muy poco por el estrés y está en balance energético negativo, o sea, le falta energía y le falta proteína. Entonces, en el momento en que yo le dé proteína a ese animal, él va a aprovechar supuestamente toda esa proteína para generar, por ejemplo, tejido mamario, su mantenimiento, etc. Pero con seguridad no tiene energía. Entonces, si la proteína que llega, ¿cuál es lo primero que tiene que suplir? La energía, más que la proteína. Entonces, va a coger todos los aminoácidos y los va a desaminar. ¿Y qué va a hacer con la cadena carbonada? Mírelo. Va a meterla por piruvato, va a meterla por alfa-cetoglutarato y la va a meter por oxalacetato. ¿Y para qué los va a meter todos por ahí? Para generar energía. ¿Y por qué se genera energía? Pues porque entra tanto en la glicólisis como en el ciclo de Krebs, que la finalidad de esos dos procesos es la generación de energía. ¿Listo? Bueno, entonces, ojo con esto. Mire que no lo tienen que aprender. Uno así contadito puede entender qué está pasando. Entonces, ¿cómo van a ser las preguntas que ustedes tienen que tener en sus vidas? Yo tengo un animal con estas características, entonces por eso es que uno pregunta, ¿está en qué tercio de lactancia? ¿Está recién parida o está gestando? Es un animal en crecimiento básico, ¿cuánta proteína se le está dando? ¿Cuánta energía tiene para esa proteína? Acuérdense que ese balance energético-proteico tiene que estar muy bien mantenido. Entonces ahí es que uno se da cuenta, la energía está bajita, está utilizando la proteína en forma de energía. ¿Y cómo? A través de sus cetoácidos, ¿cierto? Sigamos aquí. Para acordarnos un poquito, pues aquí tenemos una transaminación, ¿cierto? ¿Y qué es una transaminación? Es transar el grupo amino, así de fácil, ¿cierto? Entonces, transar el grupo amino. Vuelvo y esto. Listo. Tenemos el glutamato. ¿Qué es el glutamato? Un aminoácido. Si tiene un aminoácido es porque tiene un grupo amino. ¿Qué va a hacer la transaminación? Transar. Acuérdense que esto ya lo vimos, transar el grupo amino. ¿Qué necesita para transar el grupo amino? Alguien que no tenga grupo amino. ¿Quién? Un cetoácido o una cadena carbonada, que esta es la cadena carbonada de la alanina. Entonces, en el momento en que este amino se pega a este piruvato, ¿qué me va a formar? Alanina, ¿cierto? Eso es muy importante porque la transaminación es la que dice, necesito energía. Entonces, venga, cojamos la alanina y convirtámosla en piruvato. No necesito energía, sino que necesito alanina para formar una proteína. Pues entonces cojamos y démosle un grupo amino a ese piruvato para que se me convierta en alanina. Entonces eso puede ir para todos los lados, ¿cierto? Eso va para todos los lados. Y acuerde que en el momento en que el glutamato dona su grupo amino, se convierte en el cetoácido, ¿cierto? Muy bien. Entonces, y aquí lo mismo de otro ejemplo, pero ya no con el piruvato, sino con el oxalacetato. Si el glutamato dona su grupo amino al oxalacetato, se me convierte en aspartato, ¿cierto? Y me queda en alfa-cetoglutarato. Eso ya lo habíamos visto, eso es en forma de, para que nos vayamos acordando de cómo es eso. Muy bien. Continuemos. Listo, la transaminación, ustedes leen esto, las reacciones son fáciles, eso va para todos los lados, todos los aminoácidos, aquí miren que la lisina y la treonina no se transaminan, es algo muy específico, por eso también la lisina y la treonina son tan limitantes, por eso son tan limitantes, porque es que como entran en la boca, así se quedaron, no hay forma como de manipular el metabolismo para que se produzcan o para que se ayuden a producir, no, ¿cierto? Y aquí tenemos que la alanina, bueno, que la alanina, aquí está muy desorganizado, entonces más bien alanina, piruvato, aspartato, oxalacetato y glutamato, alfa-cetoglutarato. Tranquilo que lo vamos a repetir más veces. Aquí, esta gráfica es muy bacana. Esta gráfica nos indica algo. Tenemos los esenciales, semesenciales y no esenciales. Y por dónde entra cada uno. Mire, por dónde entra cada uno. ¿Por qué yo les menciono que son tan importantes los aminoácidos que yo les digo? Mire, porque el glutamato puede entrar a través del alfa-cetoglutarato al ciclo de Krebs. Mira aquí el ciclo de Krebs, ¿cierto? Y acuérdate que el glutamato es el único que se puede desaminar. O sea que todos los aminoácidos tienen que transaminar hasta glutamato. Imagínense. Para que el glutamato sea capaz de, mire, venir al ciclo de la urea, ¿cierto?
al ciclo de la urea. ¿Para qué? Para que ese glutamato vaya transportando los grupaminos. Y en el momento en que pasa su grupo amino, queda en alfa-cetoglutarato, porque dejó su grupo amino. Y ese alfa-cetoglutarato puede producir energía, ¿cierto? Entonces, miren, el aspartato es lo otro que yo les menciono mucho. El aspartato se forma en oxalacetato. Ese oxalacetato, ¿qué puede hacer? Uno, seguir el ciclo de Krebs, ayudar para que esta acetil-CoA siga el ciclo de Krebs, o acuérdense, este oxalacetato puede venir por aquí hasta acá, a fosfoenol piruvato. Fosfoenol piruvato, y el fosfoenol piruvato puede venir a glucosa. Es muy importante. Y por aquí también en alguna parte tenemos la alanina. Que la alanina directamente me va a ir a formar piruvato. Y ese piruvato puede venir hacia abajo, pues siempre viene hacia abajo a formar un montón de energía, ¿cierto? Aunque este piruvato también hay una forma de que entre aquí. Hay una enzimita, pero en unos animales no están activada, entonces también podría ir a formar glucosa, pero el piruvato es un sustrato energético altísimo, ¿cierto? Y ya también está por aquí la serina, ¿cierto? Esta serina es que a partir del gliceraldehído 3-fosfato se puede formar serina, pero serina nunca va a ser un problema para nosotros en alimentación. ¿Listo? Por acá. Y miren que el resto de aminoácidos, tanto esenciales, también se van a ir, pues tienen sus formas de metabolismo, pero no van a ir a aportar esos cetoácidos tan fuerte como los otros, aunque también se puede. Muchos de estos aminoácidos ahorita nos vamos a dar cuenta que también pueden formar glucosa. La mayoría de todos pueden formar glucosa, ¿cierto? Ya lo vamos a ver. Bueno, la desaminación, acuérdense que solamente es a partir de la glutamato deshidrogenasa, o sea que el glutamato es el único que puede sacar todo el amonio del cuerpo de manera segura. Eso ya lo dijimos. Listo, aquí tenemos un ejemplo de una transaminación y una desaminación juntas. Entonces tenemos aquí por este lado el glutamato, entrega su grupo amino y queda alfa-cetoglutarato. Y el oxalacetato en aspartato. Entonces este aspartato ya se puede otra vez de nuevo transaminar, vea, el aspartato en oxalacetato y lo recibe ¿quién? El alfa-cetoglutarato. Y el glutamato, como el alfa-cetoglutarato se convierte en glutamato, este ya a través de ese grupo amino se puede desaminar por la glutamina de glutamato deshidrogenasa y bota el grupo amino, bota el grupo amino. Entonces, ¿en qué queda? En alfa-cetoglutarato de nuevo. Ese grupo amino se va a ir a producir urea. Bueno, aquí tenemos un resumen más o menos de cómo es el metabolismo proteico, ¿cierto? Entonces tenemos proteínas del alimento. Todo esto pues va a sufrir una, esperen, yo reviso aquí una cosa. Listo. Todo este metabolismo proteico va a tener una degradación enzimática, acuerden la pepsina, quimiotripsina, enteropeptidasa, todas esas que se producen, una en el estómago, que es la pepsina, y otras en el páncreas. Bueno, y otras en el tejido intestinal también. Entran los aminoácidos al cuerpo y esos aminoácidos pueden pasar por varias partes, ¿cierto? Entonces, uno, los aminoácidos pasan por el hígado, todo pasa por el hígado. En el momento en que pasa por el hígado es el que dice qué hacer con los aminoácidos. Hay buena energía, entonces úselos para ganar plata. Ah, no hay buena energía, entonces desamínelos si me da el favor y me coge el cetoácido y me lo forma en energía y pierda plata, ¿cierto? Entonces aquí puede ir a formar los tejidos si todo pasa muy bien, ¿cierto? Pero además ese hígado puede hacer varias cosas, como les dije. Entonces uno, síntesis de compuestos que poseen nitrógeno y aminoácidos. O la otra es desaminación, que la deaminación o desaminación es simplemente por exceso de proteína o déficit de energía. Exceso de proteína o déficit de energía. Son esos dos nomás. Entonces ya esa aminación coge ya ese nitrógeno que hay ahí y ese nitrógeno uno lo puede utilizar para transaminar o el más común es este que se lo convierte en urea para ser eliminado, ¿cierto? Y ácido úrico en aves, pues en este caso. Y esa desaminación me van a quedar todos esos cetoácidos. ¿Y qué van a hacer los cetoácidos? Energía, acuérdense de la energía. Entonces, ¿qué van a hacer? Carbohidratos o ácidos grasos. Miren, ¿qué va a formar eso? Puede formar, uno, carbohidratos. Esos carbohidratos a su vez me pueden formar ácidos grasos. Y esos ácidos grasos pueden ir al ciclo de Krebs o a los carbohidratos del ciclo de Krebs a formar energía, ¿cierto? Pero si hay suficiente energía, sin exceso de proteína y energía, esos carbohidratos van a ir a formar ácidos grasos y esos ácidos grasos a tejido graso, ¿cierto?
Miren que los aminoácidos no esenciales, como se producen en el cuerpo, pues uno los transamina, los produce, puede coger este nitrógeno y convertirlo en más aminoácidos esenciales, puede coger el piruvato y convertirlo en alanina, el oxalacetato en aspartato, el alfa-cetoglutarato en glutamato. Miren que es muy simple esto, ¿cierto? Hay que entender qué pasa. Exceso de proteína, vamos a acumular todo el acetoácido y a orinar de lo lindo. Déficit de energía, vamos a sacar toda la energía de los cetoácidos y vamos a eliminar ese grupo amino. Miren que en los dos casos pasa casi similar con las proteínas, pero la finalidad de la energía es diferente. En exceso se almacena, en déficit de energético se produce. Y cuando todo está muy bien, pues ese aminoácido se va a formar en tejido. Así de fácil es. Muy bien. Aquí en esta gráfica tenemos, no nos vamos a centrar mucho en el ciclo de la urea, pero sí quiero que lo vean, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos una transaminación, una desaminación en el ciclo de la urea. ¿Cómo así? Entonces, a ver, yo sí, entonces, ¿cómo así que eso? Vamos a tener aquí una transaminación, mírenla acá. Vamos a agarrar un aminoácido cualquiera, pongámosle, si quiere, pongámosle aspartato para que hagan la práctica. El aspartato, en el momento en que se transamina, ese aspartato aquí va a quedar en oxalacetato, ¿cierto? Porque donó su grupo amino. Y ese grupo amino vino a dar por aquí en el alfa-cetoglutarato. Y ese alfa-cetoglutarato cogió ese grupo amino y se me convirtió en glutamato. El glutamato puede desaminarse por la glutamina de glutamato deshidrogenasa. Y ese glutamato deshidrogenasa, gastando energía, ¿cierto? Gastando energía, coge el grupo amino y lo libera. Y este es el pasito que yo les digo. Ese amino, para que lo coja un compuesto que llama el carbamilfosfato, gasta 2 ATPs. 2 ATPs. Entonces miren que cada que yo tengo que examinar, gasto energía. Eso no lo podemos hacer, ¿cierto? Eso gasta plata. Entonces ya ese carbamoil pasa a citrulina, arginosuccinato, arginina y se produce una molécula de urea. Entonces, por cada NH3 es una molécula de urea. ¿Listo? Y ya esto no sé, simplemente para que sepan que todos esos ¿cómo se llama? Eh, esos compuestos metabólicos también son muy similares en diferentes. Mire que por aquí se utiliza un fumarato, mire por aquí es malato, el oxalacetato, el aspartato. ¿Y esto qué está haciendo acá? Todo esto es una fuente para formar arginosuccinato y ese arginosuccinato formar arginina. Para que cosa curiosa, la arginina es un aminoácido esencial, pero mire que aquí lo está produciendo el cuerpo a través de este metabolismo. ¿Pero por qué es esencial? Porque por cada arginina que se gasta. Entonces no queda arginina disponible para el resto del metabolismo, por ende es esencial, por ende hay que incorporarlo en la dieta. Listo. Entonces, mire, los destinos de las cadenas carbonadas, muy fácil. Uno, producción de energía, si no hay energía. Dos, síntesis de lípidos, si hay exceso de proteína y energía, ¿cierto? Se va para lípido a formar grasa. Gluconeogénesis, a formar glucosa cuando estamos bajos de glucosa, mucho en el ayuno. Y cetogénesis también a formar energía a partir de esos compuestos intermediarios de la cadena de la cadena lipídica, ¿cierto? Cetogénesis lipídico. Corremos acá. Bueno. Listo. Bueno. Entonces aquí, acuérdense que yo les mencioné que algunos aminoácidos son glucogénicos, es decir, producen glucosa. Hay otros que son cetogénicos que producen grasa. Y hay unos que son glucocetogénicos, o sea, que producen los dos. En este caso específicamente, tenemos los glucogénicos y los cetogénicos. Entonces, mire, usted ya tiene que pensar, venga, de este aminoácido, ¿qué va a producir más? ¿Glucosa o grasa? Y la cosa es muy simple, es muy simple. Todo lo que venga a oxalacetato, todo lo que venga por oxalacetato, tiene esa ventaja que les dije desde el principio. ¿Cuál es la ventaja? Que el oxalacetato puede venir arriba de piruvato al fosfonolpiruvato. ¿El fosfonolpiruvato que me produce? Glucosa. Entonces, todos los que lleguen a oxalacetato son glucogénicos porque pueden formar glucosa directamente a través de subirse hasta fosfonolpiruvato, ¿cierto? Entonces, píllela pues. Glutamato
de los que nos interesa, glutamato, glutamina, por aquí el aspartato, esos tres, ¿cierto? El aspartato, el glutamato y la glutamina, esos tres van a llegar siempre a alfa-cetoglutarato para allá, ¿cierto? De alfa-cetoglutarato para allá. Entonces, si van para allá, van hasta oxalacetato y me forman glucosa, ¿cierto? Si yo les digo, un animal comió mucho glutamato, tiene forma de ser gluconeogénico, o sea, si le damos mucha glutamato a una vaca que necesita glucosa todo el día, ella puede formar glucosa. Usted me dice, claro que sí, profe, porque entra por alfa-cetoglutarato, sigue hasta oxalacetato, el oxalacetato se me convierte en fosfoenol piruvato y el fosfoenol piruvato tiene la capacidad de hacer gluconeogénesis, es decir, de ir para arriba. ¿Y para ir para arriba para qué? Para formar glucosa. Pero todos los que producen piruvato o acetil-CoA son cetogénicos, porque el acetil-CoA, mire, está por aquí, a ver, aquí lo mostraron. Todo lo que es acetil-CoA puede venir a hacer esto, acetoacetato. Aquí me estoy metiendo en lípidos un poquito. Entonces se van a dar cuenta que el acetoacetato también es un cuerpo cetónico. Y ese cuerpo cetónico, ¿cierto? Miren, todos estos cuerpos cetónicos, el acetoacetato, el, el hidroxibutirato, el gliceraldehído 3-fosfato, todos esos van a estar por aquí, pero lo veremos en lípidos. Pero yo quiero que entiendan que a partir de esto, los aminoácidos que forman acetil-CoA, que ¿cuál es el principal? Alanina. La alanina es el principal, porque mire, me forma piruvato aquí, y el piruvato me forma acetil-CoA, y la acetil-CoA se me viene acá a formar cuerpos cetónicos. Aquí también encontramos a la leucina y el triptófano, ¿cierto? Recuerden que también la alanina cae por acá. Entonces ustedes tienen que reconocer cuáles son cetogénicos y cuáles son glucogénicos. Muy fácil. Cetogénico, la alanina. Ya no se tiene que aprender nada más. Y el otro, y los glucogénicos, pues el resto, glutamato, glutamina y aspartato. Yo porque solamente les hablo de eso y no les hablo de leucina, treonina, metionina, cisteína, histidina. ¿Por qué no les hablo de esos? Porque es que esos, uno, no son tan eficientes para formar glucosa o cuerpos cetónicos, y dos, es que no se puede, pues deberíamos de nunca hacerlo, ¿cierto? Entonces estos nunca deberían, por ejemplo, la isoleucina o la leucina, mire la lisina, que es el más limitante de todos, por aquí formando cuerpos cetónicos, eso no se puede. Eso no lo deberíamos de hacer. Listo, hay que entender lo que se hace, pero no se debería hacer. Bueno, muy bien. Aquí también es un ejemplo, ya metiendo todo, tenemos en la parte superior, tenemos también una transaminación, una desaminación, aquí tenemos el ciclo de la urea, aquí tenemos la producción de urea, y aquí tenemos unos glucogénicos, que tenemos, miren, casi todos, ¿cierto? Tenemos unos glucocetogénicos y unos cetogénicos, sino que esos difieren dependiendo del animal. Esto es una imagen de un humano. Entonces, no le hagan tanto caso a estos glucogénicos, etcétera, más bien en los de pues, en la diapositiva anterior. Lo mismo, miren que ustedes a partir de esto también pueden entrar, miren, por ejemplo, la histidina, cómo se puede producir. Acuérdense que la histidina son no esenciales. De la histidina se puede formar, perdón, son esenciales. Aquí a partir de la ribosa y la eritrosa que están en este proceso de la glucosa hasta gliceraldehído 3-fosfato, puede estar por aquí la histidina, puede estar por aquí la fenilalanina y el triptófano. Mire el gliceraldehído 3-fosfato, como la serina puede formar glicina, que es otro aminoácido. Miren que el piruvato forma alanina. Entonces también están mostrando aquí cómo se forman muchos aminoácidos a partir de los compuestos que tenemos en la glicólisis y en el ciclo de Krebs, ¿cierto? Miren la acetil-CoA, leucina, piruvato, valina y alanina, pero miren que todos los que tienen la parte así punteada son esenciales, es decir, no se pueden formar así en el cuerpo, pero esto sí lo hacen las bacterias. Entonces, ojo con eso. Las bacterias ruminales tienen una capacidad, pueden formar todos los aminoácidos, y eso ya lo habíamos visto. La calidad de la proteína microbiana es altísima porque forman todos los aminoácidos. Yo simplemente le doy el sustrato. ¿Qué necesita una bacteria para hacer aminoácidos? Cadenas carbonadas que vienen de los carbohidratos y nitrógeno. Y ese nitrógeno proviene o de proteínas o de nitrógeno no proteico. Y ellas ya son capaces de formar eso.
Entonces, estas que ven punteadas son los esenciales. Ellos son capaces, las bacterias son capaces de formar esos, por eso están ahí. Y ya las líneas que son completamente sólidas son líneas que están mostrando los aminoácidos no esenciales, serina, glicina, alanina. Por aquí tenemos arginina, glutamina y prolamina, ¿cierto? Y miren por aquí el oxalacetato también cómo puede formar el aspartato, y ese aspartato, treonina, metionina, isoleucina, ¿cierto? Entonces, esto, miren que todo cómo está unido a través de la glicolisis de Krebs, ahí se une todo, la proteína, los lípidos y los carbohidratos. Entonces, aquí estamos, miren cómo se une toda esa proteína a partir de acá, dependiendo de lo que necesite el animal. Ejemplos de utilización. Entonces, miren cómo el cuerpo utiliza, por ejemplo, los aminoácidos para formar lo que se necesite. Entonces, miren acá. Aquí tenemos un enterocito, o sea, una célula intestinal. Si la célula intestinal necesita energía, mírelo, llega y manda a llamar, en vez de mandar glucosa, porque acuérdense que el enterocito no puede comer glucosa. Si el enterocito se consumiera la glucosa, pues nosotros comeríamos y todo el azúcar que consumimos se me quedaría en tejido intestinal y nada pasaría para el torrente sanguíneo. Entonces la evolución generó que el enterocito consuma, obtenga la energía de otras finalidades. Por ejemplo, del aspartato. ¿Cómo es que el aspartato? Este aminoácido se transamina, forma oxalacetato, y ese oxalacetato, por ejemplo, mire, se puede devolver a malato. ¿Cómo la vieron? A malato. Y ese malato, mírelo pues, puede formar piruvato a su vez, ¿cierto? Ese piruvato puede formar alanina, la alanina puede salir del enterocito a la sangre, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, miren, este tiene mucho de absorción, pero también cómo consume la célula en el enterocito, ¿cierto? Miren, por ejemplo, el glutamato. Cada que entra el glutamato acá puede hacer varias cosas. Uno, transaminarse con el piruvato para formar alanina y esa alanina entre al cuerpo. ¿Y qué va a ir a dar al cuerpo la alanina? Pues otra vez piruvato, ¿cierto? Si no se utiliza en forma de energía, de proteína, va a ir a formar piruvato. Y el alfa-cetoglutarato aquí puede ir a robarse, por ejemplo, nitrógeno que esté por ahí suelto y formar glutamato. Lo mismo la glutamina. La glutamina, acuérdense que es un glutamato más un grupo amino, ¿cierto? Más un NH2. Porque acuérdense que el día del principio la glutamina tiene dos moléculas y esa glutamina puede transportar el nitrógeno no proteico de manera segura. Entonces la glutamina también a su vez puede formar glutamato, puede producir nitrógeno, se puede utilizar el alfa-cetoglutarato en forma de energía acá, se puede utilizar el piruvato en forma de energía acá, ¿cierto? Entonces miren que la obtención de la energía para un enterocito la obtiene del piruvato, del alfa-cetoglutarato y del oxalacetato, que son los tres cetoácidos que yo siempre les hablo, y de ahí obtienen la energía. Muy bien. Otro ejemplo, ¿cierto? Miren aquí ya una distribución completa. En la mayoría de los tejidos, ¿qué pasa? El glutamato es el que esto es como hacer el metabolismo del amoníaco, ¿cierto? Cómo eliminar el amoníaco. Entonces tenemos el glutamato. El glutamato se va a desaminar, porque acuérdense que es el único que puede desaminar. El glutamato se puede, bueno, aquí está viajando desde el tejido, el exceso, para el otro. Entonces, acuérdense que el glutamato no le queda tan fácil viajar de tejido en tejido, necesita más que todo de la glutamina, que es neutro. Entonces, el glutamato se convierte en glutamina, ¿cierto? Por una enzima que llama la glutamina sintetasa, y que es la glutamina, es pegarle un grupo amino más, ¿cierto? Entonces, porque la glutamina, acuérdense que tiene dos grupos aminos. Ya la glutamina viaja como Pedro por su casa, va a viajar al hígado, ¿y qué va a pasar? Se va a desaminar una vez por la glutaminasa. ¿Qué me va a quedar? Glutamato, que este glutamato a su vez se puede desaminar otra vez más y quedar en alfa-cetoglutarato. Y ese alfa-cetoglutarato, ese grupo amino, también entraría acá para formar urea. Mire que uno ya puede completar esto muy fácil. Y entonces ese grupo amino se viene a formar urea. ¿Y cómo formó urea aquí también? Como también es otro método, que llegó glutamina de cualquier otra parte y esa glutamina
donó este grupo amino para formar urea y se formó alfa-cetoglutarato. Y ese alfa-cetoglutarato puede entrar y entrar y entrar todos los aminos que provengan de otras proteínas, de otros aminoácidos. Y en este caso en el músculo, mire, tenemos aminoácidos, tenemos una que se desamina, ¿cierto? Se desaminó algo acá. Esa desaminación la pudo aprovechar un alfa-cetoglutarato y se me formó glutamato. Ese glutamato a su vez puede donar su grupo amino, convirtiéndose otra vez en alfa-cetoglutarato. Y ese glutamato en piruvato le dio el grupo amino y se convirtió en alanina. Y esa alanina también puede viajar. Pero miren, la alanina lo que puede hacer en el hígado, puede formarse en piruvato y el piruvato que va a ir a formar glucosa a través de ¿qué? Ese pasito que yo les dije que de piruvato a fosfonilpiruvato también. Y fosfonilpiruvato me va a dar glucosa. Esto es gluconeogénesis. Y esa alanina, como venía con un grupo amino, pues ese grupo amino se lo transfiere al alfa-cetoglutarato y vuelve el ciclo de la urea. Miren cómo es pasando todo. Y el clave ahí es el glutamato, que es el que es capaz de hacer el ciclo de la urea, el capaz de desaminarse. Y así, entonces, dependiendo de donde necesiten el cuerpo energía, o glucosa o grasa o lo que sea, pues yo puedo, el metabolismo puede mover todos los aminoácidos a su antojo para ir supliendo esas necesidades. ¿Listo? Muy bien. Este todavía, bueno, este ya es a nivel ruminal, que a nivel ruminal nosotros tenemos, acuérdense, proteína bruta. La proteína bruta es proteína verdadera y proteína no degradada en rumen, ¿cierto? De la proteína verdadera hay una que no es degradada en rumen y otra que es degradable en rumen. Aproximadamente el 70% es degradable en rumen. ¿Qué va a producir la proteína verdadera? Péptidos y aminoácidos. Y esos aminoácidos van a ir para todos lados, igualito como les he explicado, en depende según las necesidades de ese rumen. ¿Cómo así que las necesidades de ese rumen? Mire, cada que yo necesito aminoácidos en forma de energía, que es lo que no queremos, es porque aquí se está utilizando el cetoácido. Entonces, ¿qué sobra? El nitrógeno. Pero en el rumen el nitrógeno es diferente, porque el nitrógeno sí se puede aprovechar. ¿Y cómo se aprovecha? En síntesis de proteína microbial. Acuérdense que lo único que necesita un microorganismo ruminal para hacer proteína es... Entonces, acuérdense que solamente necesitan tener el amino y necesitan una cadena carbonada, que esa cadena carbonada, acuérdense que puede provenir de los carbohidratos que se le incorporen a ese rumen, ¿cierto? Entonces, este nitrógeno más cadenas carbonadas me va a formar proteína microbial y esa proteína microbial puede ir ya al intestino, ¿cierto? Que ya en el intestino, yo les voy a explicar bien proteína en rumiantes, va al intestino y se aprovecha. Además, esos aminoácidos, si hay buena energía, o sea, si hay correcta energía, esos aminoácidos se van a ir a formar también proteína microbial, que es lo que nosotros quisiéramos, ¿cierto? Y ese es más o menos como el metabolismo así general del rumen. Pero yo les voy a explicar esto mucho mejor, ¿cierto? Eso ya lo veremos la otra semana porque ya vamos a integrar todo lo que pasa en el rumen y todo lo que pasa en una vaca en cuanto a proteína, ¿cierto? Que esa sería la otra clase. Bueno, vemos esto. Este es un abrebocas para lo que viene. Y listo, muchachos. Entonces vayan estudiando esto, escriban todas las dudas, mándenmela y les voy a mandar un texto para que vayan leyendo. Hasta luego, pues.